Hola, en este vídeo vamos a ver las dos formas con las que podemos trabajar con los ficheros HF WebDev, las HFSQL Classic y las HFSQL tipo server o servidor. Aquí en pantalla estamos viendo el sistema clásico, donde básicamente la gran diferencia es que las tablas donde están los registros de nuestros ficheros se encuentran en una carpeta o directorio que puede ser local o compartido. Es decir, una carpeta que es accesible desde un PC o desde un servidor y ahí están realmente los ficheros a los que podemos acceder. Básicamente aquí el tema es que la petición desde el cliente se hace a través de WebDev y accede a los ficheros que están realmente en una carpeta, un directorio donde podemos acceder con alguna herramienta que nos permita ver, visualizar incluso los registros internamente. Por contra, el sistema HFSQL Server, los ficheros o las tablas de nuestras bases de datos se encuentran dentro de un servidor HFSQL y no tenemos acceso a esas tablas. Esas tablas están, el único que puede acceder es el mismo servidor HFSQL. El cliente hace la petición con el sistema de WebDev al servidor y este internamente accede a las tablas. Es decir, el cliente hace la petición WebDev al servidor HFSQL y este nos devuelve o inserta el registro o hace la función que hayamos solicitado. Tanto el sistema server como el sistema clásico a nivel de programación es 100% equivalente, es decir, no hay que hacer ningún cambio en nuestro código, simplemente es una conexión de un tipo o otra conexión de otro tipo. La forma de trabajar con los sistemas HFSQL Classic y el server es muy semejante, es totalmente transparente a nosotros. Básicamente debemos definir cómo queremos trabajar, si un tipo u otro con otro tipo. Ya hemos visto que a través de la conexión es cuando se establece ese enlace y a partir de ahí podemos trabajar 100% equivalente. Vamos a ver un ABCM de tablas o ficheros, un altas, bajas, consultas y modificaciones, lo que se conoce en inglés como sistema CRUD, create, read, update y delete. Y vamos a ver que básicamente vamos a necesitar pocas funciones. Necesitamos 4 funciones: la hadd, hread, hmodify y hdelete. Incluso alguna de ellas, como la hread, no va a ser ni siquiera que la mencionemos expresamente en nuestro código. Sí vamos a necesitar estas dos funciones, file to screen y screen to file, para traspasar los datos del disco buffer en memoria a la pantalla o la página. Camino memoria o de buffer HD a pantalla, o camino inverso, pantalla a página a buffer HD. Pues con estas 6 funciones vamos a ver cómo trabajar un sistema ABCM de una forma muy rápida y muy ágil en WebDev. Bien, pues abrimos la página web que estamos creando en WebDev y accedemos a la página de inicio. Aquí vemos, pues es una página de inicio donde hay una tabla, diferentes botones que nos permiten conexiones a diferentes tipos de bases de datos, tipo clásica, tipo server, MySQL y tipo server externa. Esto lo hace a través de cambiar la conexión. Tenemos 4 conexiones, en este caso tenemos la Connex HF Classic. En server tenemos la conexión HF Server. MySQL tenemos la conexión MySQL y la SQL externa, básicamente tenemos la conexión a un HFSQL de tipo externo. Todas esas conexiones las tenemos puestas en nuestro análisis y aquí tenemos las 4 conexiones: la externa, la clásica, HF Classic, HF Server o MySQL. Por ejemplo, la clásica,
Básicamente es una conexión donde accede a una base de datos y el tipo es clásico, HFSQL clásico. Bien, pues lo que vamos a hacer es ejecutar este sistema y verlo en funcionamiento. Para ello vamos a la primera página y vamos a verlo cómo funciona. Accedemos aquí, pedimos HFSQL Classic, tenemos la base de datos que está vacía, creamos 5 registros, hemos creado 5 registros y ahora vamos a trabajar con estos 5 registros. Estos son nuestros 5 clientes que hemos creado. Vamos a acceder a BCM clientes y aquí tenemos nuestros 5 registros y vemos que a la derecha en la ficha de cliente, cada vez que nos posicionamos en un registro o en otro, nos van cambiando los datos. Tenemos por defecto los 3 botones añadir, modificar y borrar, que nos permiten hacer las otras funciones de las que habíamos hablado, del hadd, hmodify y hdelete. Crear, modificar y borrar. Bien, seleccionemos el 2 por ejemplo y vamos a cambiar el nombre a un nombre ya más típico, Pepe Pérez, y modificamos el registro. A continuación ya vemos cómo se ha modificado el registro Pepe Pérez. Podemos salir y ver cómo esto se ha plasmado en nuestra base de datos. Podemos volver, añadir un registro, modificar cualquier registro de los que tenemos aquí o borrarlo. Por ejemplo, aquí el registro 3 lo vamos a borrar. ¿Desea borrar este registro? Le decimos que sí. Ya desapareció el registro 3 y ahora vamos a crear un registro nuevo. Para ello lo que hacemos es quitamos la información que tenemos aquí puesta en nuestra ficha de clientes, apretamos el botón C y ya nos permite rellenar el código. Vamos a rellenar pues con código 008 y este va a ser nuestro registro 008, dirección cliente 008. Bueno, código postal 08008, etcétera. Y añadimos. Ya tenemos aquí nuestro registro. Bien, esas funciones que acabamos de ver, de añadir, modificar y borrar, vamos a verlas a nivel de código. Para ello nos vamos de nuevo a nuestro web dev y nos vamos a la página que estamos utilizando con esas funciones. Básicamente esta es la tabla donde nos aparece el código del registro y el nombre. El único código de web dev que se utiliza es que al posicionarnos en una fila, cuando seleccionamos un cliente, un registro, que haga la función file to screen, que lo que hace es traspasar desde el fichero a pantalla, a la página. Con ese traspaso de información ocurre que la información de código, nombre, dirección, código postal, población y provincia se rellenan con esa información, con la información de ese registro. Un añadir es tan sencillo como este código. Screen to file, que significa pasar la información que tengo en pantalla al fichero, realmente la pasa al buffer de fichero, y cuando hago la función hadd mclean, esta función lo que hace realmente es escribir ese registro nuevo dentro de nuestra base de datos.
que ha sido cuando hemos añadido el registro. La función tablet display simplemente nos vuelve a mostrar, nos refresca la tabla. Ya vemos que añadir un registro básicamente es el chat. Vamos a ver el modify, porque ya lo podemos prever, va a ser el hmodify. Pues el hmodify hace la misma función, screen to file, vuelca lo que tengo en pantalla al buffer del disco y a continuación modifica el registro. Y borrar, pues borrar es aún más sencilla porque no requiere el screen to file. Lo único que sí que le hemos puesto un pequeño control. ¿Desea borrar este registro? En el caso que respondamos que sí, pues hace un hdelete. Y con eso se elimina ese registro de la base de datos. A continuación, el buffer, para ponerlo en blanco, le hacemos un hreset, que lo que hace es eliminar la información que quedase residual en nuestro buffer. Y por último, volvemos a refrescar la tabla. El botón C, que a nivel de base de datos no hace nada, lo único que tiene que hacer es borrar el campo código, campo nombre, dirección, población, código postal y provincia, pues asignarle vacíos para que quede vacío. Y también eliminamos que haya cualquier registro seleccionado en la tabla. Bien, aquí hemos visto funcionando esto en sistema clásico. Ahora lo vamos a ver funcionando en sistema server. Para eso lo ejecutamos. Decimos HFSQL Server. Anexamos 5 registros. Aquí los tenemos. Vamos a anexar otros 5 registros. Tenemos 10. Este es el sistema server. Se ve claramente porque pone con SHF Server. El sistema clásico, podemos volver a él. Son los datos que teníamos en su momento. En el sistema clásico. El sistema server lo tenemos aquí. ¿Y podemos qué? Pues con el sistema server irnos a los clientes. Aquí tenemos los 10 registros que hemos creado en el sistema server y funciona de semejante forma. El cliente 4 lo quiero modificar y poner cliente 4 dir 4 04 44 04 4 4 4 modificar. Salgo de aquí y ya tengo cliente 4 dir 4 04 44. Todas las funciones son las mismas. 6 borrar, borro el registro 6. Puedo añadir un nuevo registro, puedo eliminar lo que tengo en pantalla. El código es el mismo. Y un punto de diferencia entre la HFSQL Classic y el server es que las bases de datos se encuentran en una carpeta compartida en el sistema clásico. En el server no tengo acceso sino a través de un cliente al servidor. Vamos a ver cómo podemos acceder incluso a las carpetas esas de FSQL Classic. En el sistema Classic, los ficheros de las bases de datos, las tablas, están realmente en una carpeta. Podemos acceder a esa carpeta, que está en esta dirección. En este caso las tenemos en esta dirección. Pueden estar en otra carpeta o en otro directorio de nuestro ordenador, de nuestro localhost, nuestro PC, o en una carpeta compartida en un servidor aparte. Básicamente aquí tenemos el fichero clientes. Podemos abrirlo con la utilidad vdmap, que nos permite PCSoft, WebDev, acceder a ella. Básicamente aquí vemos los registros que hemos actuado. Incluso podemos coger el registro 4 y ponerle modificados de WebMap. Modificado desde WebMap. El 4. Cerramos esto y ahora cogemos
y donde estamos aquí estamos viendo el HF Server. Vamos al clásico y aquí vemos cómo ha sido modificado el registro 4 y lo hemos hecho desde una posición externa, desde un fichero, desde un programa externo a la página web. Bueno, pues es que esto en HFSQL Classic y en HFSQL Server, a pesar de que los dos están en localhost, funcionan tanto en MySQL como en HFSQL externa. Vamos a ver la versión en MySQL, de una forma muy rápida. Básicamente la seleccionamos, anexamos 5 registros. Aquí está claro que estamos en MySQL. Accedemos a la alta, baja consulta de modificaciones de clientes y bueno, aquí tengo 5 registros que he creado. Pues en cualquiera de ellos modifico ese, el 18, para que lo veamos que se modifica aquí también. 18, modificar. Vale, pues salimos y aquí vemos como el registro 18 ha sido modificado, como el registro 17 ha sido modificado, el código postal hemos puesto 57 y vamos a ver por último la HFSQL Server de forma externa. Para eso la seleccionamos, anexamos 5 registros, es una conexión externa, anexamos otros 5 y hacemos el ABCM de clientes. Aquí tenemos los 15, pues cogemos el 6 y modificamos. Salir y aquí tenemos el 6 modificado. O sea, básicamente estoy haciendo lo mismo en las 4 tipos de conexiones, los 4 tipos de bases de datos, y el código es el mismo. Es idéntico para los 4, no tengo que variar nada, simplemente selecciono un tipo de conexión, otro tipo de conexión. Esto nos permite una potencia muy fuerte en WebDev, y es que ya nos establece el sistema de 2 capas mínimo o 3 capas de programación con 3 capas de forma automática, la más sencilla que podemos encontrarnos. No hay que hacer nada y básicamente ya tenemos un sistema de programación en 3 capas. Bueno, pues eso es todo. Hasta el próximo vídeo.